Muy buen día, mi nombre es Piedad Ramírez, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada, y hoy junto con mis compañeros Luisa, Laura, Santiago y Daniel queremos hacer un análisis constitucional en base al documental The Voice of Hind Rahab 2026. Es un caso que nos interpela sobre la protección de la infancia en medio del conflicto armado. Quisimos trasladar estos hechos a la Colombia actual, desarrollando varias preguntas que surgen como las obligaciones incumplidas. Laura, ¿tú qué nos puedes compartir como respuesta en base a estos hechos de acuerdo a las leyes colombianas? Bueno, buenas noches, Piedad, compañeros y maestra. Entonces, bajo el supuesto colombiano, el Estado habría incumplido su deber constitucional de proteger la vida e integridad de Hind, una niña de 6 años atrapada en un vehículo tras el ataque. La Constitución, en su artículo 44, ordena que los derechos de los demás, de los niños previelen de los derechos de los demás. Esto nos quiere decir que exige una protección especial. Además, los artículos 2 y 11 obligan al Estado a garantizar la efectividad del derecho de la vida. Aquí hubo una omisión de auxilio y falla la debida diligencia. Pero bueno, mi compañera Luisa también va a hablar. Buenas noches. Bueno, al respecto, pues también los actores armados no estatales incumplen el mandato del artículo 95 de respetar los derechos ajenos, pero el mayor peso en este caso recae en el Estado, que tiene como posición de garante la Corte Constitucional, que ha retirado que el Estado responde por omisión cuando no adopta medidas oportunas para evitar vulneraciones graves a menores en riesgo. Bueno, en este caso, pues, Santi, ¿tú qué opinas ante el fundamento constitucional y el bloque de la constitucionalidad? Gracias, Lu. Buenas noches a todos. Esta es la pregunta número 2 y con respecto a esto, el soporte normativo es robusto. A nivel interno, los artículos 11 que habla sobre la vida, el 12 sobre la integridad personal, el 13 sobre la protección especial a los débiles, el 44 que es interés superior de los niños y el 93 habla sobre el bloque que mencionó Laura, la convención sobre los niños y sus derechos, ratificado por Colombia, obliga a adoptar todas las medidas para proteger a la infancia en conflictos armados. También son relevantes los convenios de Ginebra y los protocolos números 2 que prohíben ataques a civiles y exigen asistencias humanitarias. Dani, ¿tú qué opinas con respecto a esto? Bueno, pues en nuestro caso, la voz de Hind pidiendo auxilio constituía una alerta humanitaria que ningún protocolo estatal atendió. Y eso desconoce la Convención Americana, que en sus artículos 4 y 19 comprometen al Estado y pues a proteger la vida de los niños. Y por tanto, el incumplimiento no solo es constitucional, sino también internacional. Y pues ahora yo quiero hacerle una pregunta a mis compañeras Piedad y a mi compañera Laura. ¿Qué opinan sobre los derechos de las víctimas? Gracias, Dani. Bueno, pues en este caso, como Jaime como víctima y su familia tendrían derecho a la verdad, saber exactamente qué pasó y por qué no se activó un rescate. A la justicia con una investigación penal que establezca pues responsabilidades de mando y operativas, a la reparación integral que incluya indemnización, rehabilitación psicológica para los sobrevivientes y las garantías de no repetición, como lo ordena la ley 1448 del 2011. Entonces, pues no sé, Laura, qué pronto nos pueda agregar en cuanto a derecho de las víctimas. Bueno, Piedad, pues además de tratarse de una niña, Jaime, el Estado debe que procurar y asegurar una reparación y transformadora que evite futuros casos, no solo por ella, sino por los demás niños. Dicho que en situaciones vulnerabilidad, la reparación debe que tener un enfoque diferencial. Aquí también se activa el derecho a medidas de protección inmediata para otros niños en la misma zona. Compañera Luisa, con la que nos comente más de alternativas de solución a este caso. Bueno, pues la primera alternativa era realmente preventiva, pues haber desplegado un corredor pues humanitario coordinado con la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja
pues la ubicación era muy reconocida. Desde lo judicial, pues cualquier ciudadano pudo interponer una acción de tutela para salvaguardar los derechos fundamentales de esta menor y así pedir medidas cautelares inmediatas, incluso contra la fuerza pública por omisión inclusivamente. Santiago, ¿qué opinas? Bueno, a nivel estructural se requiere implementar los protocolos de alerta temprana y fortalecer las capacidades locales de protección infantil. También es viable una acción popular o una demanda ante el Consejo de Estado por falla en el servicio y en última instancia acudir al sistema bueno, a lo que me refiero también es, tenemos un post y un pre, ¿cierto? No solamente quedarnos con esas acciones que pudimos haber tomado de tutelas y demandas, porque debemos actuar y prevenir y cuidar los derechos de los niños y de las familias. ¿Tú qué opinas, Dan? Bueno, pues además el control ciudadano mediante veedurías y la presión internacional pueden activar la responsabilidad del Estado y pues la solución de fondo pasa por la paz territorial y la presencia integral del Estado, ¿no? Y pues en zonas de conflicto, como lo propone el Acuerdo de Paz del año 2016. Y pues ahora yo creo que cada uno podemos dar una conclusión y un aporte personal. Gracias, Santi. Bueno, pues como conclusiones, la historia de Haim Rahab trasladada a Colombia, pues nos muestra que la distancia entre la norma constitucional y la realidad se mide en vidas inocentes. En el artículo 44 de la Constitución Política, pues no es letra muerta, pero exige voluntad política y operativa. Nuestro principal aporte es que la sociedad civil debe ser activista de los derechos de la niñez, utilizando los mecanismos, siempre los mecanismos constitucionales. Laura, tú, bueno, ¿qué de pronto conclusión puedas aportarnos? Bueno, algo muy importante que la película nos obliga a repensar el rol del Estado como garante. No obstante reconocer derechos en el papel, hace una falta la actuación inmediata, coordinada y con enfoque de derechos humanos. El caso de Haim evidencia una omisión estructural que la jurisprudencia constitucional vive advirtiendo hace décadas, pero pues sin embargo también debemos de escuchar las conclusiones de mi compañera Luisa. Bueno, pues de cierto modo consideramos que aunque el Estado colombiano tiene avances normativos, la implementación es un poco deficiente, que por eso proponemos que las universidades y la ciudadanía hagamos un seguimiento a las políticas de protección infantil que son o que ocurren en zonas de conflicto. Esto es un deber tanto ético como jurídico. ¿Qué opinas, Santiago? Sí, si existiera algún desacuerdo, lo presentaremos como salvamento de voto por escrito, pero en esencia coincidimos en que la voz de Haim debe ser escuchada como un llamado a la acción constitucional. Y bueno, ya cerramos recordando que los derechos de los niños no son una opción, sino son un mandato superior. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Gracias, gracias. Bueno, pues esto fue todo. Agradecemos realmente la atención a este análisis interactivo de los estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.